Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana, esto es Triana en Berlín y hoy estamos en Pirna, Alemania. Nos vinimos acá porque vamos a hacer un hiking en Saxon-Switzerland, que es un parque nacional muy lindo que les voy a mostrar. Así que empecemos. Arranco con dos tips que te van a servir para todo el viaje. En Pirna tenés estos lockers en la estación que son para bici, pero también te permiten dejar equipaje. Nos salió 0,80 € las 4 horas. Regalo. Y lo otro es que cuando te quedas en alguna ciudad que forma parte de la región de Saxon-Switzerland, te cobran 2 € por noche, por persona, a modo de impuesto al turismo, pero a cambio accedes a la Gastekarte, que es un pasaje que te permite ir y venir de forma gratuita por la región, principalmente en tren. No incluye los boletos de ferry, que a veces tenés que tomarte, pero igual son accesibles, salen 1,50 por trayecto. Ahora sí, a caminar. Hoy Pirna cuenta con más de 40.000 habitantes, pero su historia se remonta a varios siglos atrás. Se cree que la zona donde se encuentra la ciudad estuvo habitada desde la época prehistórica, pero durante la Edad Media comenzó a desarrollarse como un importante centro comercial y artesanal en la región de Sajonia. Pero recién en el siglo XIII, Pirna recibió el estatus de ciudad y se convirtió en un destacado punto del comercio a lo largo del río Elba. La ciudad prosperó gracias a su ubicación estratégica en la ruta comercial entre Bohemia y Sajonia. Puedes hacer el hiking de Pirna, que va desde el centro de la ciudad hasta el Klettergarten. Este camino se llama Canaletto-Weg, en honor al pintor italiano Giovanni Antonio Canal, más conocido como Canaletto. Lo vas a ver por todos lados. Este camino te muestra los sitios que inspiraron las pinturas de Canaletto, aunque claro que hoy el paisaje está bastante modificado y más cargado. En el camino subimos al castillo de Sonnenstein. Este castillo vivió una historia terrible, bastante oscura, entre 1940 y 1941. Los nazis lo usaron para el proyecto T4, que consistía en el exterminio de personas con trastornos psicológicos y psiquiátricos y capacidades motrices diferentes. 15.000 personas, desde niños a ancianos, fueron asesinados. En el camino vas a ver árboles pintados de blanco para marcar los lugares donde tiraban las cenizas, y también vas a ver cruces de colores en el piso con números que representan el conteo o número de víctimas. El castillo hoy funciona como museo y memorial. Pirna también es un punto de partida ideal para explorar el Parque Nacional de Saxon-Switzerland porque queda cerca de todos los puntos de partida de senderismo. La otra ciudad a la que vas a venir seguido, si venís por senderismo, es Bad Schandau, aunque también puede ser que vengas por relax, porque también es conocido por su spa. Su historia es muy similar a la de Pirna, pero con el tiempo Bad Schandau se convirtió en un popular destino turístico y en el siglo XIX la localidad adquirió el estatus de balneario y se convirtió en un lugar de descanso y recuperación para aquellos que buscaban mejorar su bienestar. Es de las ciudades más pequeñas en tener un tranvía propio, que además te lleva a puntos estratégicos del parque para facilitarte el camino si no estás con muchas ganas de caminar. Si de por sí no entendés alemán y estando acá parece que entendés menos, es porque se habla un dialecto sajón llamado Mainznich o Mainznich, que seguramente estoy pronunciando mal.
Y ya que estamos acá, aprovechamos para probar una tarta tradicional de la región. Vamos a comer sexy. Vamos a comer sexy. Sexilla. Sexilla, ¿qué? ¿Cuál? Espero que te haya gustado este video, nos vemos en el episodio que viene donde vamos a hacer otro sendero, vamos a ver cuevas, vamos a ver paisajes muy lindos. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, de dejar un like, un comentario, compartí este video con alguien que le interese y nos vemos el próximo domingo desde Saxon, Switzerland.